Español. Práctica social del lenguaje 9. Escribir cartas de opinión para su publicación. Con esta práctica social del lenguaje podrás identificar, mediante la lectura de diferentes cartas de opinión, de qué manera los autores expresan y argumentan su punto de vista en relación con un tema. Después tendrás el reto de escribir una carta en la que manifiestes y fundamentes tu opinión sobre una noticia reciente. Anteriormente se escribían cartas que se enviaban a través del correo y tardaban días en llegar al destinatario o a la persona que le escribíamos. Actualmente, con el uso de la tecnología, es muy fácil. Decimos por ahí, nos ponemos a textear. ¿Qué quiere decir? Mandar textos dentro del celular. ¿A quién? Bueno, pues a una determinada persona. Pero lo hacemos ¿de qué manera? Lo hacemos de una manera informal. Inclusive, pues lo hacemos en ocasiones con cosas como XD, ¿verdad? O X. Tal es la informalidad que ni siquiera escribimos la palabra que queremos decir. Las cartas informales dan mayor libertad al autor porque no tienen reglas especiales y dan cabida a diversas formas de expresión. En cambio, las cartas formales deben escribirse con una estructura específica y lenguaje formal. Seguramente has leído algún artículo de alguna revista o en algún periódico donde un autor da su propio punto de vista sobre un tema en específico. Para dar su propio punto de vista, ¿qué tiene que hacer este autor? Se tiene que fundamentar sobre el tema. ¿Te acuerdas que en quinto año vimos el tema de las verduras o frutas alteradas genéticamente y los productos naturales, en los cuales tú te fundamentaste sobre qué? Sobre los productos que eran genéticamente alterados, si eran buenos para el consumo humano o no eran buenos para el consumo humano. Por otro lado, los productos naturales, ¿qué beneficios aportan? Todas las frutas, verduras que son cultivadas naturalmente y con productos, ahora sí, naturales repetitivamente, vamos a decirlo. Y formamos dos equipos. Uno que se defendía los productos genéticamente alterados y otro que defendía los productos de tipo natural. Cada quien argumentó sus respuestas y dio su propio punto de vista. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dar nuestro propio punto de vista sobre un tema. Pero para ello tenemos que fundamentarnos. ¿Dónde? En revistas, en periódicos, en una página confiable del internet. Y después dar nuestro propio punto de vista. No puedo yo opinar sobre un tema si yo no sé. Porque si yo no sé, pues ¿cómo voy a dar mi propio punto de vista? ¿Cómo voy a decir si es bueno o si es malo si no conozco nada del tema, ¿verdad? ¿En qué se diferencian las cartas formales de las informales? 1 punto y guión. ¿Cuál es el propósito de escribir una carta formal? 2 punto y guión. ¿Cuál es el propósito de escribir una carta informal? 3 punto y guión.
¿Cuáles son las características de una carta formal? 4 punto y guión. ¿Cuáles son las características de una carta informal? 5 punto y guión. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza la carta formal? 6 punto y guión. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza la carta informal? 7 punto y guión. ¿Cuál es la estructura que debe de llevar la carta formal? 8 punto y guión. ¿Cuál es la estructura que debe de llevar la carta formal? 9 punto y guión. ¿De qué temas podemos hablar en la carta formal? 10 punto y guión. ¿De qué temas podemos hablar en la carta informal? Enseguida vamos a leer una opinión de un autor sobre un tema específico. ¿Es una carta qué? Formal. Guatemala, a 11 de abril del 2007, sobre el calentamiento global. Se habla mucho sobre la amenaza del calentamiento global, que en menos de 50 años estaremos bajo el agua, que muy pronto las tierras de la costa estarían a merced del mar, que esto y más ya es inevitable, pero casi nadie habla de las soluciones, de pequeñas cosas que podemos hacer para mitigar al menos este avance. Algunas cosas sencillas con las que podemos ayudar son, por ejemplo, apagar las computadoras al salir del trabajo o al no utilizarlas en casa, desconectar los cargadores de los celulares al no estar en uso, no dejar ir el agua por el lavamanos al cepillarnos los dientes, apagar luces y televisores en cuartos donde no haya gente. Son cosas sencillas que todos podemos hacer y que nos pueden ayudar para combatir la amenaza del calentamiento. No nos demos por vencidos. Tal vez todavía no estamos tan mal. En algo nos ayudará. Edgar Castro B. Edgar Castro B. En el periódico disponible en http elperiódico.com gt. Consulta 20 de noviembre del 2011. Aquí está el punto de vista del autor y la fuente en que fue consultada y en qué año lo consultó. Contestemos las siguientes dos preguntas conforme a la carta leída. 11 punto y guión. ¿La carta abordó los temas que indica el título? 12 punto y guión. ¿Qué recomienda el autor para frenar el calentamiento global?